cordiales. Durante el mes de noviembre, el Parque Nacional Cajas, ubicado al sur del Ecuador, muy cerca de la ciudad patrimonial de Cuenca, ha experimentado un voraz incendio. Esa es una zona de una biodiversidad frágil y al mismo tiempo conserva humedales que son fuente de agua para el consumo de una vasta zona geográfica. ¿Qué significa Cajas? ¿Cómo han surgido los nombres con los cuales identificamos a las cosas, a los lugares y a los seres humanos? Eso estudia la toponimia. Y por eso hoy conversaremos con Jorge García, un maestro oriundo de Loja, provincia de Ecuador, limítrofe con el Perú, quien durante décadas ha trabajado silenciosamente, indagando la toponimia. Bienvenido, Jorge. Veo que Cajas, que es el nombre con el que identificamos a ese bello parque nacional envuelto en llamas, en quichua significa frío. A partir de ese ejemplo concreto, quisiera que nos permita identificar cómo los seres humanos hemos ido identificando un mundo que todavía nos falta mucho por conocer y descubrir. Bienvenido, Jorge. Buenos días, Rodolfo. Para mí es un inmenso placer el dirigirme a través suyo al público televidente por las redes sociales y dar a conocer un poco de la investigación acerca de las toponimias ecuatorianas, especialmente de las provincias del Oro, Loja, Zamora y Azuay, y de los apellidos autóctonos del Ecuador y también los que han venido de Europa, de Asia y de aquí mismo de lo que hoy conocemos como América. Correcto. El nombre de Cajas también se relacionaría con su formación geológica, que a través de millones de años ha permitido la formación de una suma de lagunas en las cuales de modo natural han surgido grandes reservorios. Esto también se explica desde la toponimia, Jorge. ¿Es posible hacerlo así? Claro, porque el ser humano desde que tiene uso de razón, desde que empezó a habitar este gran planeta azul, el hombre ya empezó a ponerle nombres a los lugares, a las montañas, a los ríos, a los valles, a los puntos geográficos, a los pueblos, de acuerdo a su cosmovisión. Entonces, en el caso de la toponimia ecuatoriana, tiene muchos aportes de lenguas aborígenes y también luego, después de la colonia, pues en nombres castellanos. Pero siempre tiene que ver con el entorno natural, con lo que sentía él y con nombres de plantas, a veces con nombres de animales, etcétera, etcétera. Se dice que la toponimia puede revelar aspectos naturales, culturales, históricos, lingüísticos y geográficos de una región. ¿Usted comparte ese punto de vista? Sí, desde luego. Entonces, no es solamente exclusividad de los aborígenes americanos el haberles puesto. Usted, por ejemplo, ve que en España, que es quien trajo la lengua castellana, la mayoría de los apellidos también tienen su origen en el nombre de los lugares. Usted tiene, por ejemplo, Valencia, tiene Castilla o Castillo en este caso, tiene el apellido Madrid, tiene el apellido Cartagena, tiene el apellido del norte de España, por ejemplo, en euskera tiene Bermeo, tiene Guernica, o que acá en Ecuador, por ejemplo, hay ya como Garnica, el apellido, por ejemplo, Guevara, el apellido Mendieta, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente es exclusividad, le repito, lenguas aborígenes, sino también de lenguas de Europa, de Asia y de todo el mundo. Sin duda, por ese proceso de mestizaje, ¿no? No olvidemos que la misma España, cuando viene en la conquista, trae ya encima de sí un mestizaje enorme, fundamentalmente con los árabes que estuvieron alrededor de 7 siglos en la península ibérica. Pero Jorge, vale la pena que
usted, dado que es maestro, así lo hemos presentado, nos dé una definición de toponimia sencilla. Hagamos de cuenta que A aquí ver, están sus toponimia es el origen y nombre y el significado, perdón, de los nombres de los lugares. Ajá. Entonces, la toponimia se encarga de darle el significado, por ejemplo, al nombre de una montaña, de un río, de un valle, de una colina, de un pueblo, de una ciudad, de una provincia. Entonces, por ejemplo, mire que, por ponerle un ejemplo, en el caso de la llanura donde se asienta hoy la provincia, perdón, la ciudad de Cuenca, se conoció antes de la llegada de los incas como Huampodelic y luego con el nombre de Tumipampa. Pero ya vinieron luego los españoles, le volvieron mire que hay tres nombres ahí: Huampodelic, Tumipampa y Cuenca, como se conoce ahora. Entonces, la cuestión es que cuando viene y conquista un grupo étnico, lingüístico diferente, viene y le cambia de lugares. Por eso, en la provincia de Loja, por ejemplo, hay infinidad de nombres de San José. Ahora, como por ejemplo, cisne o el cisne hay en todo el Ecuador. En la provincia de Zamora usted encuentra sin número de lugares llamados el cisne. Pero eso es por la advocación de la Virgen del Cisne. Entonces, antes no se habían llamado así, pero ya luego se le van cambiando los nombres. Eso es porque de acuerdo a quien esté en el lugar, ve de acuerdo a la cosmovisión, de acuerdo a su estado de ánimo incluso, porque si usted mira, hay lugares llamados Bella Vista o Buenaventura o La Florida, etcétera, etcétera. Ya que habla de Cuenca, vale la pena recordarle también al público que la ciudad lleva el nombre de Santa Ana de los Ríos de Cuenca, ¿no? Santa Ana de los Cuatro Ríos. En honor a la ciudad de Cuenca, en España, ¿no? Lugar del nacimiento del virrey. Sí, yo cuando, o sea, tuve la oportunidad de estar en España por trabajo, yo sí conocí Cuenca. Entonces, todo lo que es Castilla-La Mancha, hay Castilla la Vieja, al sur está todo lo que es Andalucía, al norte está pues País Vasco, está Asturias, está Galicia, Extremadura al otro extremo, y cada cual tenía, aunque ahora ya no, pues su lengua original, que se adquirió luego de que los romanos llevaron la lengua latina, o el latín vulgar, perdón. Entonces, esa es la lectura que se puede hacer. Correcto. El nombre de Loja, según he visto, proviene del árabe Loxa, que significa custodia protectora. En este caso también devela los años de mestizaje español y árabe. Claro, porque Loja también hay en España. Entonces, además, aquí en Ecuador, por ejemplo, usted tiene Ibarra, que es apellido vasco, tiene Cuenca, tiene Loja, tiene Zamora, tiene algunos otros lugares, pero otros conservan sus nombres autóctonos. En Loja hay topónimos con la designación aguda de ma, ¿no? Y usted conoce muy bien eso, vale la pena que lo explique. Tales como Congonamá, Gunsanamá. Correcto. Verá, el sufijo namá o namaca en lenguas jíbaras, pongámonos en contexto. En la Amazonía todavía existen 4 lenguas jíbaras, mal llamadas jíbaras, porque... Mal llamadas, eso hay que explicarlo, sí. Díganos además... Porque ese término lo acuñaron los primeros exploradores españoles, soldados exploradores. O sea, a los hermanos Shuaras de aquí de la Amazonía ecuatoriana les parece despectivo, pero el término jíbaro se define como alguien que es huidizo o que no le gusta el contacto con la gente, porque jíbaros también se les llama a los de Puerto Rico, pero a los nativos, jibaritos les dicen. Claro. Pero hasta una canción con el jibarito va que canta Daniel Santos. Exacto. Ahora,
Eh, en la Amazonía todavía hay 4 lenguas jíbaras, así se las clasifica. El achuar, chiviar, el shuar, que está acá en Zamora y Morona, Santiago, y un poco al Puyo, Pastaza, perdón, y a ambos lados de la frontera. Está el aguajún o aguaruna, que está en el Perú, y el huampis o huambisa. Las 4 lenguas jíbaras tienen o tenían los parientes o primos cercanos acá en la provincia de Loja. Entonces, Namá o Namaca, por ejemplo, Cango Namá, Gonza Namá, Cuca Namá, Suanamaca, Pichinamaca, Samanamaca, significa lo que significa Namac en lenguas jíbaras, río abundante de peces o peces en general. Entonces, Gonzanamá, que es un cantón y ciudad de la provincia de Loja, no se traduce de otra forma que Gonza en lengua hispano, que también vienen de la Amazonía, que hay apellido incluso Gonza, y Conza es el cedro. Entonces, en Gonzanamá sería la quebrada del cedro. Acá en Cariamanga, donde estoy actualmente y resido, y soy de acá mismo, al frontera con el Perú hay un lugar llamado Samanamaca, pero Samana en lenguas jíbaras significa lo que llamamos nosotros la ciruela del bosque seco, y Namaca, la terminación que quiere decir quebrada. Entonces, la mayoría de topónimos en la provincia de Lojas terminados con Namá o Namaca se refieren a una quebrada. En las toponimias locales, ya que estamos en ellas, el nombre de Quito tiene varias teorías, pero la más aceptada es que proviene de la lengua chibcha, de los aborígenes Quitucara, quienes habitaban esta zona en la provincia de Pichincha, en Ecuador. Y la palabra Quito significa lugar o espacio en el centro del mundo. ¿Usted comparte ese punto de vista? Yo tengo algunas acepciones para la palabra Quito. No, yo no comparto a veces la forma en que tienen algunos historiadores o lingüistas que tratan de encasillarlo todo en el quechua o de lenguas muertas como el caranqui o los lenguas que ya prácticamente no existen como el cañari. Incluso hay un lingüista azuayo que habla de las toponimias de azuayas o de la azuay, pero él simplemente lo que pone es Osvaldo Vázquez, es el doctor Osvaldo, él simplemente pone cañari, pero no define. O sea, incluso supone que ciertas palabras, con todo el respeto que se merecen todos los investigadores, pero yo no soy quien comparte de tratar de inventarme o de crear palabras donde no conste en un diccionario o escrito antiguo qué significa. Entonces, ¿Es un problema de las fuentes, diría usted? No, lo que pasa es que todo el mundo, al inicio yo también, yo tengo 40 años y algo más en esto de las toponimias y los apellidos del Ecuador. Yo antes creía que todo era quichua o quechua, y todavía trataba yo también de encasillarlo en definiciones que prácticamente no existen. Pero a medida que he ido avanzando, yo pues ya tengo otro, ¿cómo le diría? Yo tengo otra concepción de las palabras, otro origen. Entonces, sí, pero tampoco podemos desconocer que hay periodos en los cuales había un predominio de una X lengua y por ello es que se definió tal o cual nombre para un hecho, lugar o nombre de gente o cosa. Entonces, responden a determinados tiempos. En eso estoy de acuerdo, pero, o sea, lo que pasa es que nosotros repetimos lo que dice el uno, dice el otro, pero no nos vamos a las fuentes primarias. O sea, yo me baso más bien en diccionarios de lengua. Mire, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo y le voy a contextualizar. Todos creemos que, bueno, los incas vinieron e incluso los hermanos o nuestros amigos de Saraguro, por ejemplo, ellos dicen que son de la nacionalidad quichua, pero yo no estoy de acuerdo en esa autodenominación. Que hablen el quechua
o el quichua, como decimos acá en Ecuador, no significa que ellos sean nacionalidad quichua. Es como si nosotros hubiésemos aprendido a hablar inglés de aquí a unos cuantos años y digamos que somos parte de la, ¿cómo le diría?, de la cultura inglesa. O decir que porque vinieron acá los españoles, nosotros digamos que somos ya parte, o sea, somos españoles, ¿no? Eso no es así. Hablamos, claro, pero no significa de que seamos o que sean nacionalidad quichua. Sí, En Saraguro, a través de la toponimia y de los apellidos, he encontrado que hay parte que vinieron con los mitimaes, pero son autóctonos. Mire, yo para Quito tengo del Matsigenga o Machigüenga, que es lengua arawak de la Amazonía peruana. Quito significa camarón. ¿Quién lo dice? Constantes Cruz Chávez Pereira Isnel en el 2011, en la página 116 del diccionario Matsigenga o Matsigüenga. El Visaya, que es lengua de Filipinas. Quito, cortar hojas con las uñas. Bueno, podríamos descastar eso. De la Musgo de México, Quito, pastores. Quito, la cochinilla terrestre, la cochinilla de humedad. ¿Quién lo dice? Stewart en el 2000 en su diccionario, en la página 158. Del Aymara o Aymara, Quito. Quito significa tórtola. ¿Quién lo dice? Fray Bertonio. En 1612. No estamos hablando de coincidencias, Jorge. No creo en las coincidencias. Mira, que en el quechua de González y Holguín en 1608 dice que Quito, tal y como suena, Quito es la paloma tórtola mediana. Y lo vuelve a hacer este diccionario Porras en el año 57, en la página 206. Bueno, esas son las fuentes que usted tiene ya consultado y está bien, respetamos esa búsqueda que ha hecho usted, pero ya para seguir con las toponimias locales, le planteo Bogotá, por ejemplo. Bogotá. Bacatá, permítame darle una definición. Una ciudad que significa, un nombre indígena a la ciudad que significa cercado fuera de labranza o la dama de los Andes, ¿no? Bacatá, como sabemos, era la capital de los Zipas. Esto no explica que finalmente buena parte de la conquista, los conquistadores debieron aceptar los nombres preestablecidos. Verá, en eso tienes razón. Los españoles, los conquistadores, los primeros soldados conquistadores españoles, luego ya hicieron sus cabildos. Ellos cuando formaban cabildo, que quiere decir reunión de personas, por ejemplo, en los escritos coloniales de Loja, se suele conservar, y casi en todo lo que es la Sierra Ecuatoriana y lo que es ahora Ecuador, se conservaban los nombres primitivos para evitarse después disputas o que a lo mejor ellos, cambiándole de nombre, hubiera problemas legales en cuanto a la tenencia de la tierra o de las haciendas. Entonces, por lo general, ellos conservaban los nombres de los lugares. Correcto. Entonces, en el caso de Bogotá, en verdad no lo tengo. Lo que más me he centrado es acá en Ecuador. De los apellidos, de los nombres de los lugares. A más de Bogotá o Bacatá, ¿no?, que se dice era la capital de los Zipas. Posteriormente varía ese Bacatá por Santa Fe de Bogotá, ¿no?, que es el nombre que dan los españoles en 1538 para recordar el lugar de nacimiento de Gonzalo Jiménez de Quesada, ¿no?, el fundador, ¿no? Y luego se llama también Santa Fe de Granada, que es el lugar donde nace Jiménez de Quesada, y la ciudad capital de Colombia, Santa Fe de Bogotá. Ahora, Jorge. A ver, dígame. ¿Lo tenemos ahí? Sí, aquí estoy. No se me pierda. En Loja ya hablamos de los topónimos locales, de las designaciones agudas, ¿no? Pero con todo ello, con lo de Loja, con lo de Cuenca, con lo de Quito, la toponimia también nos permite entender la historia, el vínculo entre pueblos, los vasallajes, los procesos
de mestizaje y más. ¿Es este entonces una gran herramienta para entenderle al mundo? Verá, lastimosamente, claro que es una herramienta para entender el mundo, pero yo más bien me iría un poco más allá. Es para entender, hablando de nuestro país, de la historia del Ecuador. Muchos historiadores, tal vez por desconocimiento, tal vez porque no se contaba en aquel entonces con las herramientas tecnológicas como tenemos ahora. Por ejemplo, usted en el Internet, en mi corpus lingüístico tengo más de 6.000 diccionarios de lenguas del mundo. Por ponerle un ejemplo, en quechua tengo como 30 diccionarios en sus variantes, porque el quechua también tiene sus variantes. De las lenguas mayas que se habla en Mesoamérica, en México, Guatemala, Honduras, casi llega hasta El Salvador, hay como unas 22 variantes, casi 30 en algunos casos, consideran los lingüistas, no se ponen de acuerdo, pero al investigar yo las toponimias y los apellidos del Ecuador, hay muchos apellidos del Ecuador de lenguas de México y de Centroamérica, y de aquí de Sudamérica, desde luego. Pero también los apellidos del Ecuador y los topónimos vienen de lenguas de tan lejos como es lo que es la Polinesia, lo que es África, y en algunos casos, por ejemplo, de lenguas, por ejemplo, del cono del sur de la India, un poco más abajo, Indonesia, por ejemplo. Ejemplo en ese caso. Verá, de Filipinas le voy a poner un ejemplo bien concreto. El topónimo Balao es un cantón de la provincia de Guayas. Correcto. También es un topónimo de la provincia de La Suay. Y Balao en lenguas de Filipinas, en las lenguas de Filipinas le puedo mencionar las que más presentes están: el Bisaya, el Iligüeña, el Papanga, el Tagalo, el Bicol, por ejemplo. Y en un diccionario de lenguas de Filipinas, de árboles, está justamente Balao, un árbol de Filipinas. Balao, en la provincia del Guayas se lo conoce a un árbol. Y hay reportajes en Diario El Universo, por ejemplo, o en algunos otros diarios de serios del país, que los antiguos conocen a Balao con el nombre de árbol. Otro ejemplo, Salasaca, que es una etnia que está ubicada en la provincia de Tungurahua, de Ambato, un poco más allá, yéndose a Pelileo. Salasaca es el nombre de un ave. He visto por ahí en el internet que todo el mundo trata de encasillarlo como que si se originara del quechua, pero no es así. Entonces, mire, este mundo globalizado parece que fue recién globalizado, pero si usted ve el apellido Chachapoyas que hay en Ecuador, es el nombre de un pueblo, de una ciudad y de una etnia que habitaba en lo que es la Amazonía peruana. Correcto. Chachapoyas no encuentra un Chachapoyas en lo que es Chachapoyas. Los Chachapoyas están en Ecuador. Otro ejemplo concreto, Ayabaca es una provincia de acá del departamento de Piura, limitando con la provincia de Loja, concretamente con Calvas, Cariamanga. Usted en Ayabaca, en el pueblo de Ayabaca, en la ciudad de Ayabaca, no encuentra un solo Ayabaca. Todos los Ayabacas están en Cañar y Azuay. ¿Qué nos da a entender eso? Que cuando estuvieron los incas acá, los desterraron hasta con los pequeños que estaban todavía en el seno de su madre dando de lactar. Niños, jóvenes, viejos, todos fueron desterrados. Otro apellido, el apellido Catamayo, que es un cantón y ciudad de la provincia de Loja. Usted no encuentra un Catamayo en la ciudad de Catamayo, que está de Loja más acá. Los Catamayos están en el Perú. Mire, ahora, para mí, por ejemplo, a ver, dígame. Jorge, usted descarta que el quechua sea la esencia principal que dé cabida a los topónimos nuestros y que hay otros. Sí, yo lo descarto de plano y lo confirmo, lo afirmo y lo he comprobado. Sí, pero déjeme formularle la pregunta. Partiendo de ese concepto,
¿Qué es lo que distingue lo quechua de otras lenguas? Verá, yo una vez me encontraba con un amigo historiador en Santa Rosa, porque yo hice el libro de toponimia. Tengo, a mi haber, para ir un poco más profundo, a mi haber tengo el libro de toponimias de la provincia del Oro, toponimias de la provincia de La Suay, que está próxima a publicarse, toponimias de la provincia de Loja y toponimias de la provincia de Zamora Chinchipe. Por ejemplo, en lenguas jíbaras no hay el fonema R o la vocal R al inicial, perdón, ni la R, ni la L, ni la L. Los topónimos que terminan en L, por ejemplo, casi en su mayoría son de origen de lenguas mayas o de Centroamérica. Otro ejemplo, los que terminan en ango o anga o ao, por ejemplo, balao, por lo general son de lenguas de Filipinas. Entonces, hay ciertas pistas, eso ya da con la experiencia. Yo desde que tenía 16 años, aquí en Cariamanga, justamente en la Plaza del Pueblo, en el Parque Central, vinieron unos gringos. Bueno, dijeron, qué bonito que esté el pueblo, tranquilo, y hay un cerro acá de piedra que se llama Ahuaca. Nadie supimos darle razón. Y de allí surgió entonces esta búsqueda que entonces ahí dije, lleva bueno, 4 décadas. Exactamente. De ahí vinieron unos amigos de Saraguro al Instituto Pedagógico, me regalaron un diccionario quichua, me hice muy buenos amigos, me enseñaron a hablar palabritas por ahí, a entender. En inicio yo quería hacer un diccionario de apellidos de la provincia de Loja y de topónimos. Luego se me fue extendiendo, buscaba solo en diccionarios quichuas, no hallé. Después me extendí un poquito en lengua aymara o aymara. Después en mapundungún o mapuche de Chile, tampoco hallaba. Lenguas tupis guaraníes, como las que se hablan entre Brasil y Paraguay y Bolivia. Lenguas pano, lenguas arawak, lenguas chipchas. Después dije, bueno, vamos a buscar en lenguas mayas, en el náhuatl. Entonces he ido ampliando. Después digo, no, pues como los jesuitas, los españoles, los castellanos estuvieron en Filipinas, de las 100 lenguas que se hablan o se hablaban en Filipinas, ellos han rescataron en su mayoría, por ejemplo, del Bisaya, del Tagalo, unos excelentes diccionarios. ¿Cuál ha sido el descubrimiento más sorprendente o significativo en su carrera como experto en toponimia? Bueno, yo todavía modestamente no me creo un experto, pero sí sigo hacia adelante en la búsqueda de esa curiosidad de saber las raíces nuestras como nación ecuatoriana. Yo me he sorprendido mucho en encontrar, por ejemplo, nombres de lugares, topónimos y apellidos en lenguas tan distantes como Filipinas, o de lenguas de Australia, por ejemplo, que también hay. Pero no hay que olvidarse que, por ejemplo, la Eva mitocondria o la Eva primitiva sale de África. De ahí se dispersan los primeros Homo sapiens por el mundo, pero ya se fueron diversificando también las lenguas. Entonces, en el caso del Ecuador, sí me ha llamado mucho la atención en que, por ejemplo, nombres de ciudades, nombres de algunos lugares, nombres de apellidos de personas, son de lenguas de México o de Filipinas. Pero yo digo, bueno, será casualidad, ¿no? Por ejemplo, me sale un nombre o un topónimo, después me salen 2. Ya cuando empiezan a ver, por ejemplo, 100 apellidos de origen filipino, digo, no, pues aquí hay un patrón que se está repitiendo, ya no es casualidad, ¿no es cierto? Por ponerle un ejemplo, el apellido Tibán, el apellido Aguavil, el apellido Hualpa, por ejemplo, tienen sus interpretaciones en lenguas de México. El apellido Pogo, acá de la provincia de Loja, el apellido Pogo, el apellido Lalangui, el apellido Condolo, tienen origen en lenguas de Filipinas. Entonces, nos ha faltado ver o extender
o buscar un poco más allá. Pero Pero algunos me usted dirán, ha no, dado no una estoy de acuerdo. explicación, Jorge, usted ha dado hace momentos una explicación que me parece lógica. Hubo órdenes religiosas que hicieron su trabajo previo en las Filipinas, de modo que las órdenes religiosas tienen mucho que ver en la denominación de nombres y apellidos que se fueron imponiendo a lo largo del tiempo. Bueno, ese es más, eh, a veces no es tan cierto esto, porque mire que el primer diccionario náhuatl que lo hace Fray Molina en 1600 y algo más, eres el tercer, incluso hace una gramática, es el tercero o cuarto en el mundo, mucho más antes que el alemán, lenguas como por ejemplo el portugués, lenguas tan viejas como el hindú, por ejemplo, por el hindi, perdón, o el japonés. Entonces, a veces la leyenda negra se dice que los españoles vinieron a matar, a violar, a robar, etcétera, etcétera. Pero hay sacerdotes que se ocuparon de crear verdaderos diccionarios y gramáticas, que eso nos ha servido. Y mire que es más factible, al menos desde mi punto de vista como investigador, recurrir a diccionarios más antiguos. ¿Por qué? Porque a medida que va avanzando el tiempo, se va perdiendo la lengua. Usted, por ejemplo, en Saraguro ya no encuentra niños o gente que hable el quichua. Muy poco se lo habla ya, casi todo el mundo habla castellano. En cambio, en Otavalo o en la parte centro y Sierra Norte del Ecuador, todavía se habla el quichua. Y en la Amazonía, pocos hablan el shuar, por ejemplo, ya. Y también sí tienen parte de responsabilidad las órdenes religiosas que fueron, por ejemplo, a Zamora, los franciscanos que prohibían en los internados, en las escuelas, incluso les pegaban a los niños en la boca para que no hablen el shuar. Y eso Lo cual, lo está cual documentado. significa, Jorge, eso significa que en cada periodo, en cada momento de la historia, dependiendo de quién ejercía el dominio político o militar, la lengua fue modificándose y se debieron adaptar a lo que imponía el conquistador de ese momento, ¿no? El quichua mismo que usted cita fue finalmente una lengua nativa, por cierto, pero impuesta para la evangelización. Eso nos ha dicho, por ejemplo, Estelina Quinatoa, una antropóloga investigadora muy seria del tema. Hay dos momentos claves en la extensión del quichua o el quechua. A la llegada de los castellanos y entre 1550 y 1560 todavía existían en el Ecuador, yo le calculo serían unas 30, 40, 50 lenguas aborígenes con sus diferentes variantes. Por ejemplo, el cañari, el palta o el calvas, el guayacundo, calvas que se hablaba acá en la provincia de Loja. En Loja habían 5 etnias, como lo recalca muy bien Gonzalo Ramón. El doctor Ramón, él habla de 5 grupos étnicos: los chaparras, los malacatos, paltas y calvas, y se me fue el nombre de los otros grupos, pero lo que le trato de decir es que hubieron muchas lenguas. En 1585, Fray Pedro de la Peña, que era obispo de Quito, organiza el sínodo diocesano. Allí se decide que la lengua para la enseñanza de la doctrina cristiana, o sea, la enseñanza católica, sea el quichua. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, usted o yo éramos sacerdotes o frailes que íbamos a enseñar, por ejemplo, primero estábamos en Cañar, por ejemplo, que se hablaba la lengua Cañar, y nos enviaban, por ejemplo, al norte del país, donde habrían, por ejemplo, el caranqui o el pasto, en Carchi, ya no se entendía. Entonces, ellos decidieron que para evitarse que cuando un sacerdote o fraile se cambie de un lugar a otro, esté aprendiendo las lenguas y no entender nada, se adoctrinen en quichua. Lo mismo sucedió en el Sínodo de Lima. Entonces, ahí es cuando se estandarizó el uso del quichua.
Por eso yo vuelvo a recalcar, nuestros hermanos de las diferentes etnias que se consideran, para mí, que deberían rectificar esa parte, ellos no son nacionalidad quichua. Ellos, por ejemplo, los otavalos hablaban otra lengua diferente, que fueron impuestos, obligados a que hablen el quichua, es otra cosa, eso hay que reconocer. Y los apellidos dicen otra cosa, por Dios. Mire, en el caso de Guayaquil, me gusta hablar del topónimo Guayaquil. Correcto. Para mí, eso de que, no me acuerdo qué historiador es guayaquileño, románticamente dice que Guayaquil es el nombre del indio Guaya y la mujer Quil. Las crónicas coloniales hablan, incluso Pérez Pimentel en el 2020 habla del cacique Guayaquil. Tenía un solo nombre que después hizo apellido. Para mí es del mapuche o mapudungún Guayquil, que significa flechero, lanza o lancero. ¿Ya? O también, pero el apellido Guayquil, por ejemplo, es común entre los mapuches, ellos se autodenominan ya no mapuches. Del náhuatl Guayaquili, envite, apuesta, ofrecimiento, o sea, una especie de entrar a regatear en los trueques. Entonces, podríamos considerar que Guayaquil en aquel entonces era una especie de tianguis o mercado donde hacían los trueques. ¿Sí? De ahí, por ejemplo, también algo parecido del náhuatl es el topónimo Guaquillas, que significa un lugar seco o árido. ¿Y no significa también que en esa zona existían pequeñas huacas? No, definitivamente no. En el caso, por ejemplo, de Chimborazo, ese es a todas luces quechua, razo, que es hielo. El mismo nombre, por ejemplo, vamos un poquito a hablar de Chone. Chone es una especie de lugar de trueque, pero en lenguas mayas. El mismo nombre de Machala, el mismo nombre de... A ver, ¿de cuál le podríamos decir? Yo tenía incluso del nombre de Panzaleo. Ahí yo quiero preguntarle. ¿Perdón? Usted es fronterizo, usted conoce perfectamente Guaquillas y conoce también Aguas Verdes. ¿Qué significa Aguas Verdes? ¿A qué hace relación el nombre de esa ciudad fronteriza ubicada al norte del Perú y que limita con Ecuador? Bueno, Aguas Verdes no es otra denominación castellana porque las aguas se empozaban y se hacían una especie de nata, como por la cuestión de que no avanzaban o se quedaban ahí estancadas. Y simplemente, pues como era un lugar árido, se hacían esas aguas verdosas o verdes por esa nata, que eran hongos o algas, qué sé yo. Mire que Panzaleo, por ejemplo, era un señorío y luego una extinta etnia de la provincia de Cotopaxi. Entonces, por ejemplo, para mí que es una castellanización del colorado Otzapiqui, que significa de repentino, repente o qué sé yo, algo que está allí instantáneo, pero que no tiene nada que ver con lo que se dice actualmente, ¿no es cierto? Hablemos, ya estamos en la segunda parte, próximos ya a concluir el programa y quisiera que hablemos lo suficiente respecto de los aspectos geográficos y culturales. Ya se ha dicho, hay topónimos que reflejan las características geográficas, otros que identifican las actividades humanas, la agricultura, el comercio o la religión. Pero, ¿cómo podemos hacer que la toponimia ayude a resolver, por ejemplo, disputas territoriales o pueda reforzar identidades culturales en las regiones fronterizas, sobre todo? A ver, yo creo que debemos darnos como país un baño de verdad. Y aquí sí yo conmino, o sea,
invito, o más bien dejo el reto a toda la academia. Ninguna universidad, a excepción de una universidad de la SUAY, creo es la de Cuenca o la Universidad de la SUAY, bueno, que en las tesis que ellos hacen, al estudiante le dan, por ejemplo, que investigue una parroquia, los topónimos. Pero si usted ve, no hay una academia ecuatoriana de la lengua, pero es lengua castellana. No hay una academia ecuatoriana de lenguas aborígenes. Yo sé aquí hay trabajos aislados de diccionarios hechos por cuando todavía les permitieron a los del Instituto Lingüístico de Verano, perdón, que investiguen algunas lenguas de acá del Ecuador. De ahí en adelante no se ha hecho nada. O sea, nos hemos contentado con autocreernos que todo es quichua y hasta ahí hemos llegado. Pero hay algunos que otros investigadores, que son pocos, que han tratado de en verdad de saber qué es lo que hubo más antes. No hay investigaciones en cuanto a toponimia. Ni en el Instituto Geográfico Militar he podido, yo algunas veces intenté contactarme para que me den, por ejemplo, acceso a la toponimia oficial, porque ellos sí la manejan. Entonces, ¿de qué nos sirve de que haya un lindo portal? Jorge, ¿Perdón? Este es un desafío que tienen los académicos, los investigadores, ¿no? Incluso los gobernantes, porque, claro, identificar el origen de los nombres, de los lugares, el origen desde el enfoque de los pueblos ancestrales es muy importante. ¿Por qué cree que no es sencillo el cambiar ese enfoque que hasta hoy hemos tenido alrededor de la lengua española, pero la lengua castellana, pero no más en el tiempo? Lo que pasa es que todavía tenemos esa, ¿cómo le diría yo? Ese complejo de creer que lo aborigen había que eliminarse. El blanqueamiento de los apellidos a través de la colonia es excesivamente bárbaro. No es que tenga nada en contra de eso, en la medida en que cada cual puede llamarse como sea, cambiarse de apellido. Pero esa vergüenza de sentirse parte de lo indígena nos está haciendo mirar de espaldas a la realidad nuestra. Cuando los nombres de lugares, algunos apellidos y la identidad como país nos da a entender que tenemos mucho de lo que somos en base o con orgullo sentir que somos parte de este país, de lo autóctono. Pero aquí decir que, por ejemplo, que porque se hable quechua sean autóctonos, tampoco es cierto. Incluso ni todos los que son los indígenas tienen apellidos autóctonos del Ecuador. Muchos de los apellidos también son de origen quechua. Es decir, ellos son mitimaes, venidos con los incas, con los soldados exploradores que venían desde el norte de Panamá o venían desde México. Entre ellos, por ejemplo, Pedro de Alvarado, que fue un explorador de lo que hoy es Zamora. Entonces, nos falta trabajar en eso. Y yo estoy a las órdenes para como tal vez formar parte de algún gran proyecto nacional. Mi sueño era hacer de todas las provincias las toponimias. Tengo un libro ya prácticamente terminado de 11,000 apellidos del Ecuador. Estoy ahora puliendo, pero lo que así me gustaría, y con esto termino, Rodolfo, un auspicio, porque es imposible o humanamente imposible para mí costear un libro que va a tener casi 1,000 páginas, que es costo demasiado alto, así se hagan, qué sé yo, unos 1,000 libros. Correcto. Entonces, ahora, la toponimia, Jorge, finalmente es un instrumento de preservación del patrimonio cultural. ¿Eso tiene noción el Estado? El Estado a veces vive de espaldas, las mismas instituciones, llámese Casa de la Cultura, bueno, una que otra universidad le interesa o alguna persona, pero vivimos de espaldas. O sea, para el discurso político, incluso a nivel de instituciones públicas, incluso en la misma Constitución, que somos una plurinacional, pero en la realidad no aterrizamos, no hay cosas concretas.
Yo he tratado de hacer esta investigación, he golpeado puertas, pero es humanamente imposible. Lo que yo he hecho, por ejemplo, de las toponimias o de los apellidos del Ecuador, debería ser un trabajo en equipo. Pero yo he estado hasta 14 horas diarias sentado en una computadora, revisando diccionarios, revisando escritos antiguos del Archivo Nacional de Historia. Por ejemplo, me gustaría que... Jorge, hay procesos en los cuales, por cierto, se requiere de gente protagónica. Usted tiene ese papel ahora. No creo que se logre de modo colectivo siempre conseguir la adhesión de muchos. Cada quien tiene distintas formas de vida y lo que usted ha hecho es importante y hay que reconocerlo. Pero ahora veo que la toponimia incluso puede contribuir a un turismo cultural o ecológico en las diversas zonas. Desde los nombres es posible descubrir un montón de historias, un montón de pasajes, de vínculos, pero para ello hay que ir educando a la gente. Mire que algunos apellidos autóctonos o aborígenes del Ecuador, algunos nombres de lugares, como usted bien los dice, o sea, aparentemente en castellano suenan algo feo. Por ponerle un ejemplo, el cantón Guano, todo el mundo lo relaciona el nombre con el quechua, pero Guano en lenguas arawak, caribe, significa palmera, pero no la palmera como la que conocemos en la costa. En la sierra hay ciertos tipos de palmas o palmeras, incluso en la Amazonía, en la parte alta de la Amazonía, y eso tiene otros significados. Todo el mundo piensa que Hualpa, por ejemplo, como nombre de lugar o apellido, es la famosa Hualpa, la gallina en quechua, pero no tiene nada que ver. Hualpa, más bien en lenguas chipcha de Centroamérica, significa algo valiente, tenaz, fuerte, roca. Eso significa Hualpa. Para mí, por ejemplo, el nombre de Atahualpa no es Ata y Hualpa. Para mí es Ataú Alpa, Alpa que significa tierra, y Ataú que es una especie de príncipe o noble o qué sé yo. Por ejemplo, en el caso de la princesa Toa, Toa, por ejemplo, en algunas lenguas significa fuego, leña, candela, el nombre de un árbol también. Entonces, por ahí va el asunto. Ahora, en el caso, por ejemplo, Jorge, ¿qué aspectos de la toponimia del sur de Ecuador y el norte de Perú necesitan ser investigados? Si de usted dependiera, ¿no? ¿Qué ámbitos intervendría? yo creo que de la toponimia casi no nos falta mucho en el sur del país. Más bien, verá, en concreto, para un historiador, si yo, por ejemplo, ya he publicado mi primera edición de libros del apellido del Ecuador, si alguien ubica dónde se repiten, porque hay patrones, verá. Los terminados en Namá, por ejemplo, solo hay en la provincia de Loja. En la provincia de Carchi, por ejemplo, hay otros topónimos y nombres de apellidos que terminan en ciertos prefijos. ¿Eso qué nos permite? A los historiadores. ¿Cómo cuáles? En el caso de Loja, por ejemplo, los Numas significan Carchi. cerro, colinas. Y el Carchi, a esta provincia fronteriza. Los en Paz, por ejemplo, Cuazapaz, Carapaz, o los Puel, y por lo general es como los apellidos, todo lo que termina, que empieza, por ejemplo, con Ben Alcázar, Ben Avides, ¿sí? Son hijo de, o con los apellidos ingleses, por ejemplo, o irlandeses, los Mac, o los terminados en EZ, en el caso de los apellidos españoles. Y todo eso tiene su patrón, es algo que se repite. Entonces, si nosotros conocemos la toponimia, vamos a saber de dónde venimos, hacia dónde vamos como sociedad, cuáles son nuestros orígenes. Y no es que yo lo diga, porque ya está comprobado que el ADN mitocondrial, que se transmite de madres a hijos, hay una secuenciación del ADN que hace la revista Nature Ciencia, y resulta que va haciendo escalas por toda la Polinesia, de isla en isla. Llega todo lo que es la parte del callejón interandino, todo lo que es Perú, Ecuador,
y un poco de las etnias de la Amazonía, y resulta que somos primos lejanos. Entonces, ahí voy, que la una teoría de que vinieron por el estrecho de Bering y llegaron hacia acá hace 10, 15 mil años, América, también hay la otra. Aquí sí quiero recalcar lo que recogió el padre Juan de Velasco en la historia del Reino de Quito. Palabras finales, Jorge, estamos en el límite. Bueno, yo quiero agradecerle a usted y a todos quienes nos vean, que sepan reconocer lo mucho o lo poco que se ha hecho por investigar los apellidos y los pone. Y que estoy a las órdenes para cualquier aclaración o conferencia o charla, o para intercambiar información con cualquier investigador del país, con cualquier docente, investigador, historiador, qué sé yo. Y agradecerle a usted por la oportunidad que me ha dado en dirigirme a través de su canal a todo el país. Y muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a Jorge García, maestro de la provincia de Loja, quien ha trabajado con gran esmero, con esfuerzo. Son esos personajes que están incluso casi en la sombra, poco conocidos, silenciosos, que hacen un trabajo extraordinario alrededor de esos sueños que son legítimos en cada individuo. Amigas y amigos, les mandamos un fortísimo abrazo, cuídense mucho, nos volveremos a encontrar la próxima semana. En Hablemos de Quito, de sus cosas y de su gente. Que la pasen bien, hasta pronto.